Nos encontramos en el santuario de la Cueva de la Lobera, ¿no? Un espacio de referencia en el análisis de la ritualidad ibérica en el Alto Guadalquivir, un hito en el territorio que capitalizó Cástulo fundamentalmente en los siglos IV y III. Y volvemos en este año 2022 con un proyecto de investigación enmarcado en la línea de arqueología del culto del Instituto de Arqueología Ibérica y en colaboración con el Ayuntamiento de Castellar. Realmente el análisis que nos planteamos en este santuario desde las perspectivas actuales puede verse desde dos perspectivas o niveles distintos, ¿no? En primer lugar, desde la propia movilidad ritual, es un santuario territorial al que se peregrina en fechas determinadas y es muy interesante analizar todos esos procesos de movilidad ritual por el territorio, teniendo como referente a este espacio de culto, ¿no? En segundo lugar, desde el propio análisis del sitio, ¿no? Ya que estamos en un santuario con una dilatada historia, en el que se ha investigado desde hace bastante tiempo, en el que también hemos investigado nosotras mismas desde perspectivas distintas, fundamentalmente a partir de inicios del año 2000, pero ahora volvemos con un proyecto específico que tiene como objetivo recuperar registro inédito, sabiendo que estamos en un espacio de culto con una potencialidad enorme, ¿no? E intentando integrar áreas que, bueno, tradicionalmente han estado menos estudiadas o que han ocupado un lugar secundario en las interpretaciones generales del sitio. Los objetivos que tenemos en esta nueva campaña es intentar documentar registro arqueológico o potencia arqueológica en el interior de la Cueva Horadada, ¿no? Este lugar que ya excavó Conchita Fernández Chicarro en los años 60. Otra parte del proyecto se centra en la tercera terraza, en la que también se ha intervenido recientemente haciendo un georradar, y en base a los resultados del georradar se veían, ¿no?, ciertas tramas interesantes en una parte, y vamos a intervenir en ese lugar haciendo un sondeo para ver si, ¿no?, para comprobar o corroborar lo que nos dice el georradar. Y es interesante porque se ven una serie de estructuras que parece que están haciendo un camino hacia la cueva, ¿no?, hacia el santuario principal. Entonces, por eso en esta campaña, pues fundamentalmente se han marcado toda una serie de preguntas para buscar esas respuestas, sobre todo en temas analíticos, ¿no?, que nos van a dar mucha información que no teníamos. No teníamos porque los registros de los 80 no las habíamos tomado, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es lo que ahora va a tener de importante, ¿no?, esa gran cantidad de información que vamos a poder obtener a partir de ahora, y que nos va a ayudar a reconstruir procesos del santuario pues mucho más completos y mucho más complejos dentro de lo que es pues todo el sistema de ritual, todo el tema de las actividades, digamos, que se podrían estar realizando aquí, ¿no? Porque, como antes he comentado, bueno, pues en determinados momentos del año sabemos que el santuario, nosotras decimos, estaría en fiesta, ¿no? Se celebrarían fiestas en el santuario y vendrían las poblaciones vinculadas, de sosópidas vinculados al santuario, pues aquí a realizar esas peticiones a la divinidad, a realizar esos ritos de paso, y todas esas actividades pues conllevarían pues toda una serie de elementos vinculados con temas de comensalidad, con temas festivos, ¿no? Y bueno, muchos de esos elementos dejan huella también en el registro arqueológico, y muchos de esos temas esperamos, a partir de las analíticas que vamos a poder tomar ahora, pues poder ir dando esas respuestas que antes no podíamos tener. Sí, porque a lo mejor como ahí hay otra oquedad, a lo mejor eso que queda en medio es interesante. Estamos más allá, ¿no? Porque el giro del muro está entonces ahí delante. Sí, tenemos que bajar desde aquí. Y luego ya planteamos y ya dejamos planteado este y nos bajamos a ver el otro. Metros. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Afuera? ¿Hasta afuera? Nada. Lo que no sé si lo plantamos para acá o hacia Ponlo acá. los tres y si no ampliamos, venga. Vale, pero sacamos la topografía, sacamos solo de la cueva.
Hemos excavado el relleno del expolio, entonces sale cerámica ibérica mezclada con algo vidriado, ahí sí sale mezcla, ¿no? Vamos a hacer análisis de microestratigrafía, fitolito y todas esas cosas por si no... Al otro lado, si hay un expolio enorme, que es lo que hemos limpiado, el relleno del expolio de tierra suelta, ¿no? Lo hemos dejado ahora mismo para tomar muestras la semana que viene y para la fotogrametría. No queremos empezar hasta que no tengamos la fotogrametría de la cueva, que vamos a hacer un 3D de la cueva. Y luego nos hemos ido a la terraza, al extremo del santuario, al extremo oeste, que el georradar nos indicaba aquí varias estructuras raras. Y bueno, están saliendo estructuras, además está saliendo muy coherente con lo que en una de las campañas vuestras, no sé exactamente cuál, explica Nicolini en un artículo de un corte que tenemos a 50 metros. O sea, está saliendo lo mismo, un suelo así echadizo, con un muro grande, un nivel rojizo, o sea, lo mismo que cerámica está saliendo muchísima. Para quitar la capa superficial. Ibérica limpia, no hay ninguna intrusión de material que no sea ibérico. Total, que vamos a sacar las piedras y lo que vamos a dejar es la cueva lista para hacer el escáner 3D. Hoy nos montan una plataforma porque bueno, tenemos que montar aquí un sistema muy complejo para poder sacar todo el derrumbe de grandes piedras que hay dentro de la cueva, de la nave central de la cueva horadada. Entonces nos tienen que montar una plataforma para anclar una polea mecánica. Llegué a Castellar a principios de los años 80 porque el Ministerio me había nombrado inspector de una excavación arqueológica que dirigía un equipo, que llevaba un equipo extranjero. Era en un sitio tan mítico como era Castellar, la Cueva de la Lobera, y con un profesor que dirigía la excavación, también mítico porque había hecho la primera tipología de los esbotos ibéricos, como era Gerard Nicolini de la Universidad de Poitiers. Acabamos en una relación muy amistosa y de hecho decidimos hacer un equipo conjunto entre la Universidad de Poitiers y el Colegio Universitario de Jaén, que en aquella época era de la Universidad de Granada, de tal modo que luego pedimos una acción integrada que nos permitió incluso que los equipos trabajaran en laboratorios en Francia o en España. Bueno, las conclusiones a las que llegamos después de aquel trabajo que duró prácticamente la década de los años 80 es que habíamos definido cuál era el límite norte del santuario, ya se veía muy claro hasta dónde llegaba el santuario, y lo que fue más conflictivo, concluimos que el santuario era del siglo IV-III como apuntaba la estratigrafía. Y al final aprendimos todos, yo creo, algo muy importante, y es que tenemos que tener mucho cuidado con los objetos. Los objetos arqueológicos viajan en el tiempo, unas veces como caimelia, es decir, como objetos que son de un momento y que aparecen en otro momento, como objetos que legitiman una situación, o bien que a veces se producen objetos que recuerdan cómo eran esos mismos productos 2 o 3 siglos antes. O puede que sea una anastasis, que es hacer una pieza recordando, a través de la memoria que tiene una comunidad, de lo que era un antiguo estilo. Y ahora ya se abre un nuevo periodo, se abre una etapa de investigación en la que ya no es tanto buscar el tiempo, a lo mejor sí todavía definir completamente el espacio, pero sobre todo ver las funciones, la vida, qué se hace, cómo se vive en un santuario ibérico del siglo IV-III. Durante el proceso de excavación lo que hacemos es excavar, es decir, extraer los sedimentos arqueológicos que cubren los restos materiales del pasado, los edificios, los materiales, pero al mismo tiempo que lo hacemos de una manera sistemática y científica, esa tierra no solamente la desechamos, sino que también la cogemos y la traemos al laboratorio porque aquí hay evidencia a una escala microscópica
de las actividades que hicieron estas sociedades ibéricas en el pasado. Nosotros en este laboratorio analizamos dos tipos de muestras. Por un lado, estas muestras de tierra suelta a las que le hacemos lo que llamamos análisis físico-químico o geoquímico. Nosotros aquí buscamos las trazas a nivel químico de las distintas actividades que hicieron. Analizamos el fósforo, el carbono, el nitrógeno, el pH. Hacemos una gran cantidad de análisis destinados a eso, a ver qué huella quedó a nivel químico de esas actividades rituales que realizaron en este yacimiento. Pero, por otro lado, también analizamos este otro tipo de muestras. Son unos bloques que nosotros extraemos de la estratigrafía durante el proceso de excavación y básicamente lo que hacemos es traernos un pedacito de la estratigrafía de Castellar tal y como estaba en el campo. Nos la traemos aquí y hacemos este tipo de muestras que llamamos láminas delgadas. Aquí lo que podemos hacer es ver la estratigrafía al microscopio y podemos ver cosas que en el campo no podíamos ver por los límites de nuestro ojo. Y podemos ver todas las capas que forman el yacimiento. Eso es lo que nosotros llamamos un análisis microestratigráfico, es decir, entender cómo se han formado cada una de las capas del yacimiento desde sus orígenes de la ocupación humana hasta su abandono final. Nos encontramos en la Cueva Horadada, una de las cuevas más importantes del santuario de Castellar, junto a la Cueva de la Lobera. Estamos interviniendo fundamentalmente en la sala central de esta cueva que no había sido intervenida anteriormente. Hay que tener en cuenta o hay que partir de que este santuario se descubre y se interviene motivado fundamentalmente por el hallazgo de cientos de figurillas de bronce. Eso hace que, bueno, se planifiquen algunas intervenciones arqueológicas, aunque no muchas, teniendo en cuenta todo el tiempo que sabemos que existe este santuario, ¿no? Será en los años 80 cuando se realicen las excavaciones más sistemáticas en este santuario, dirigidas por Gerard Nicolini. En este sentido, el estudio, el análisis, la revisión de los materiales, de la cerámica especialmente, de las intervenciones antiguas de Nicolini, y la contrastación con las intervenciones que estamos llevando actualmente nos permitirán conocer y precisar de una forma más detallada cuáles eran los conjuntos, los repertorios cerámicos que se llevaban a cabo en este lugar, pero también qué aspectos esenciales los caracterizaban desde el punto de vista tipológico, de las formas, pero también de las decoraciones, a través del repertorio decorativo que definiría al territorio de Cástulo, que es el territorio al que se asocia el santuario de Castellar y que es un elemento esencial para conocer los distintos procesos de identificación social a través del rito, a través de la cerámica también de este espacio. Sabemos que es un santuario urbanizado, que se distribuye al norte del Farallón en un entramado urbano de unidades, de casas, denominadas casas, aunque posiblemente sean espacios de preparación ritual, donde es posible apreciar cómo se organizan los caminos y los itinerarios que discurren a las distintas áreas del santuario. La imagen es de un espacio referencial en el territorio, donde peregrinan cientos de personas y por tanto hay que tener en cuenta que es lógico pensar en que existirían infraestructuras necesarias para la realización de rituales a esta escala territorial tan grande. Bueno, en aquellos años de mitad de los 70 la investigación arqueológica era bastante complicada. No había fondos, no había medios, ninguno. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Castellar fue en una motillo de 49 centímetros cúbicos, una Derby Variant se llamaba, ¿no? Y con ella me presenté, claro, desde Jaén hasta Castellar, en una Derby, era un viaje como no sé, como ir de aquí a Málaga o una cosa parecida, ¿no? Una cosa absolutamente increíble, por aquellas carreteras que entonces teníamos. Pero mereció la pena porque cuando entré en aquella cueva, en la explanada que hay delante dejé la moto, y cuando llegué allí me encontré con uno de los paisajes más maravillosos, más mágicos de la arqueología ibérica, porque realmente entrar en la cueva, y sobre todo como lo hice yo, en solitario, me acuerdo que era una tarde, un atardecer, y encontrarse con aquel paisaje tan absolutamente abrumador, pues se convirtió en una referencia para mí no solamente arqueológica, sino de vida, absolutamente fundamental. Ah, vale. Para restarle. Aquí le tienes que restar 25 centímetros. Si este es lo que importa.
Lo dejo aquí, ¿no? Sí, toma, de la esquina. Las técnicas de información geográfica se han convertido en un conjunto de herramientas fundamental dentro del desarrollo del proyecto de investigación en la Cueva de la Lobera. Desde diferentes escalas, tanto temporales como espaciales, podemos aproximarnos al paisaje en el que se contextualiza el santuario. En una escala macroterritorial, sabemos que la ubicación del santuario se emplaza en una periferia del territorio político de Cástulo, en un punto destacado en la comunicación tradicional entre la Alta Andalucía y el Levante peninsular. El rastreo en cartografía histórica nos ha permitido identificar la presencia de un muy importante camino, actualmente Cañada Real, que se correspondía con el Camino del Arrecife, identificado ya en el siglo XVII, y que el profesor Pierre Sillier identifica como el trazado de la Vía Augusta. Por tanto, el emplazamiento del santuario, orientado hacia el norte, muestra una estrecha relación visual y espacial con el propio trazado de esta vía de comunicación tan relevante en la Alta Andalucía. Los sistemas de información geográfica lo que nos ayudan es a trabajar a diferentes escalas espaciales y temporales con distintas herramientas que se integran dentro de las tecnologías de información geográfica. En el caso concreto del santuario de la Cueva de la Lobera, su propia configuración y emplazamiento en un farallón rocoso, complejo desde el punto de vista topográfico, hace que tengamos que emplear nuevas técnicas de documentación, en este caso a través de vuelos fotogramétricos con drones, incluso con sensores LIDAR, para modelizar digitalmente su superficie y de esta forma conocer con gran precisión sus detalles topográficos. El sistema de información geográfica finalmente se convierte en un elemento aglutinador, donde toda la información que se ha ido generando con distintas técnicas de registro se implementa tanto para generar una base de datos propia como para generar una base de datos en la que plantear diferentes preguntas e hipótesis que nos permitan seguir avanzando en el conocimiento de este santuario. Nos encontramos en los laboratorios del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, donde hemos traído los materiales y el registro recuperado de las excavaciones realizadas en Castellar el pasado julio del 2022. Concretamente intervinimos en la Cueva Horadada y en la tercera terraza y hemos tenido un registro interesante que se queda temporalmente depositado en esta institución previo a su entrega definitiva en los depósitos del museo. Y es interesante esta fase de trabajo porque es posible atender o ver cuestiones relativas a materiales muy distintos, a cómo intervienen personal especializado en distintas áreas dentro de la disciplina arqueológica, cómo son estudios fuertemente interdisciplinares, y a nivel de resultados concretos de estas excavaciones pues hemos tenido un registro interesante, importante y novedoso. Por ejemplo, un registro cerámico que procede de depósitos rituales documentados en la tercera terraza del santuario, registro de sedimentos a los que se le está aplicando análisis novedosos que nunca se han realizado en este espacio de culto, o también hemos recuperado restos de fauna o restos de pequeños elementos vegetales que están siendo analizados y que tampoco ocuparon nunca un interés principal en el análisis de este espacio de culto y que ahora sí se lo estamos dando. Principalmente lo que hemos encontrado en Castellar son restos de leguminosas y cereales, que serían la base de la agricultura y la dieta en época ibérica aquí en esta zona del Alto Guadalquivir.
El estudio de las plantas en arqueología es fundamental para la comprensión en totalidad de un yacimiento arqueológico, ya que las plantas están implicadas en todas las actividades que se llevan a cabo en el yacimiento en el día a día. Este trabajo comienza ya en la excavación con la recogida de muestras para la recuperación de restos vegetales, y en el caso de asentamientos al aire libre como los que tenemos en Andalucía, los restos suelen aparecer carbonizados. Por eso lo que hacemos es un proceso de flotación en el que procesamos la tierra para separar los restos carbonizados de la tierra. Una vez que tenemos las muestras, el trabajo continúa en el laboratorio, donde tenemos que identificar esos restos. En el caso de la carpología, lo que vamos a identificar son los restos de semillas y frutos, y lo hacemos a nivel botánico, de género y especie, y se trata de la aplicación de la botánica a la arqueología. En el caso de Castellar, el estudio de las plantas es muy importante porque estamos hablando de un contexto ritual en el que se han depositado ofrendas. Por lo tanto, las plantas que vamos a encontrar en Castellar, en la cueva, han sido depositadas intencionalmente, bien sea para alimentar a los dioses, bien sea para pedir fertilidad y prosperidad. Nos encontramos actualmente en fase de estudio del material cerámico documentado en la campaña de excavación arqueológica. Esta fase de estudio consta de dos partes. Una primera parte centrada en la selección de los fragmentos cerámicos destinados para el análisis de contenido, y una segunda fase basada en el estudio tipológico e iconográfico de los recipientes cerámicos. Aunque nos encontramos en una fase preliminar de este estudio, sí que hemos constatado que la tipología y las decoraciones documentadas en esta última intervención arqueológica se corresponden con la tipología que ya tenemos documentada y estudiada de intervenciones anteriores y con la tipología general del territorio de Cástulo. Y una de las novedades que obtenemos de estas excavaciones es que por primera vez hemos recuperado un conjunto de esvotos contextualizados en distintos depósitos rituales. Esto es muy importante porque conocemos muchos esvotos de este santuario, pero procedentes de colecciones antiguas, de colecciones de expolio. Por eso la importancia de este pequeño conjunto de materiales, porque nos habla de cómo fueron ofrendados, de dónde se depositaron, de cuáles fueron los rasgos, los comportamientos relacionados con la ofrenda. Y nos habla de otros aspectos muy interesantes que tienen que ver con las propias iconografías y con la convivencia de esvotos figurativos y esvotos esquemáticos. Tenemos la constatación de que conviven temporalmente, y lo tenemos porque lo hemos localizado en estratigrafía, en un mismo momento estratigráfico. Son 6 esvotos, curiosamente 3 femeninos y 3 masculinos, que responden a tipología iconográfica, a tipos característicos de este santuario, ¿no? Entre ellos, pues, este tipo de imágenes femeninas, de mujeres adultas, de damas que van vestidas con túnica larga, con manto, con los collares, la mitra en punta y los rodetes, en este gesto de presentación en el santuario, que son características de estos espacios de culto, en series muy figurativas, con muchos detalles, como este ejemplar, o en otras series en las que también se ven los mismos rasgos iconográficos, incluso se detallan de manera exquisita algunos rasgos de la fisonomía de estas mujeres, como los pies descalzos, que era normativa ritual en estos espacios de culto. Rasgos que también se ven en estas piezas, que son mucho más esquemáticas, pero que también se observan todos los rasgos que nos ha comentado Carmen, ¿no? Como la mitra, ¿no?, puntiaguda, el velo que cae sobre todo el cuerpo cerrado, incluso, no sé, le marcan los brazos sobre el vientre, o incluso, pues, bueno, los rasgos de la cara de forma muy esquemática. Estas son series femeninas, pero también algunas series masculinas esquemáticas, como este esvoto que es característico del taller de Castellar, con estos rostros en pico, que se realizan con pellizco de metal y que son muy coherentes con el registro conocido para este santuario. La actividad arqueológica que se ha llevado a cabo en esta zona del santuario, junto con todos los estudios que se vienen realizando, tanto de materiales como el importante registro arqueológico recuperado, han puesto de manifiesto que este lugar
lejos de estar agotado arqueológicamente, tiene todavía un potencial muy importante, como están poniendo de manifiesto todos los resultados que se están obteniendo. De ahí que nosotras estemos plenamente convencidas de las posibilidades de futuro que este sitio tiene todavía. Para ello es importante la continuidad de las investigaciones que permitan seguir avanzando en el conocimiento de este importante centro de culto, y en este sentido planteamos la realización de un proyecto general de investigación que permita consolidar de una manera más constante las actividades y sobre todo planificar también las actuaciones de cara al futuro, ¿no?